problemita técnico. Entonces, bueno, soy Carlos Jaca de la oficina Cera Vime de Cámara, me acompaña también mi compañera Pilar de la oficina y tenemos aquí a Belinda Mencía de Control Laboral, que es quien va a hacer hoy la charla, ¿vale? Antes de nada, pues nosotros ofrecemos este webinar desde la oficina Cera Pyme de Cámara Zaragoza, que vamos a mantener hasta final de marzo. Así que durante todos estos meses, cualquier tipo de consulta que tengáis a la hora de digitalizar vuestro negocio, cualquier consulta que tengáis también relacionada con el kit digital, no sabéis en qué invertirlo, tenéis algún problema, cualquier tipo de cosa, o factura electrónica, etcétera, nos podéis contactar y os ayudamos gratuitamente. ¿Vale? Aprovecho también para decir que os mandaremos el enlace que tenemos pasado mañana, un webinar similar a este sobre factura electrónica, para que seáis todos conscientes de qué vais a tener que tener con el tema Verifactu y demás. Y tenemos también el martes que viene un taller de 2 horas, también online, sobre cómo vender con inteligencia artificial. Bueno, os mandaremos de todas maneras los enlaces por si os queréis inscribir. Hoy vamos a estar, como os he dicho, con Belinda, que las tenéis ahí ya en pantalla, de control laboral, que vamos a hacer esta charla de 1 hora y media para hablar de todo el tema de, pues bueno, el nuevo marco regulatorio, de control laboral en la empresa y demás, ¿vale? Pues repasaremos un poquito toda la normativa, todos los cambios y qué es lo que vamos a tener que tener todas las empresas para cumplir con la normativa, ¿vale? Entonces, Belinda, te doy paso. Muchas gracias, Carlos. Y un segundo, Belinda, si tenéis dudas, tenéis el chat ahí también para que podáis ponerlas, ¿vale? Y si no, de todas maneras, al final, pues le podréis trasladar también a Belinda, abriremos micrófonos y demás, ¿de acuerdo? Ya, disculpa, Belinda. No, no. Muchísimas gracias. Bueno, pues en primer lugar, buenos días a todos y quiero dar las gracias a la Cámara de Comercio por haber contado conmigo para impartir esta jornada, la Cámara de Comercio de Zaragoza y por supuesto a todos los asistentes que espero que os sea de gran ayuda todo lo que os voy a contar hoy. Y bueno, pues al finalizar la jornada tenemos un turno de preguntas que espero que me preguntéis absolutamente todo lo que necesitéis. Después que se os olvida algo, no pasa nada, porque yo voy a dejar el contacto, pues podéis después poneros en contacto conmigo para cualquier duda, cualquier pregunta. Y bueno, porque tenéis un fin de año, todas las empresas tenéis un fin de año bastante movidito, ya que os tenéis que adaptar al Verifactu y a esto. Entonces, bueno, pues me imagino que os asolarán muchísimas dudas y bueno, pues eso, para eso estamos, para ayudaros las empresas. Bueno, pues yo hoy voy a hablar del registro de jornadas, de esas novedades que tenemos desde septiembre para, bueno, pues para implantar un sistema digital en las empresas. Sabéis que llevamos todo el año, desde febrero. Desde febrero de este año llevamos con un proyecto de ley, que primero fue anteproyecto de ley, luego se convirtió en proyecto de ley, y que llevaba, junto a la renovación del registro de jornadas, iba junto con la reducción de jornada y la desconexión digital. Por lo tanto, a lo largo del año se ha estado hablando de ello hasta que en septiembre de este año pues decayó esa tramitación parlamentaria. Em, y bueno, pues a partir del 30 de septiembre, el Ministerio de Trabajo lo que nos ha presentado es un proyecto de Real Decreto que tiene los plazos muchísimo más cortos, como ahora veremos, y que detalla muchísimo más que estaba en el anterior texto la modificación del registro de jornadas. Tenemos mucho detallito que hay que tener muy en cuenta y otra serie de cosas que por supuesto que tenemos que tener en cuenta a la hora de implantar un sistema digital en nuestra empresa. Empezamos. Bueno, voy a hablar de los antecedentes un poquito, un poco por encima de cómo hemos llegado a este punto, cómo hemos llegado al momento en el que estamos, al texto que tenemos ahora mismo en ciernes, pendiente de aprobación. La normativa actual, el Real Decreto 8 de 2019 de 12 de marzo, que modificó el artículo 34 del Estatuto de los Trabajadores y que es el que tenemos ahora mismo en vigor y el que va a seguir estando. Porque el nuevo proyecto de Real Decreto que tenemos ahora mismo, pendiente de aprobación, simplemente lo que hace es desarrollar ese artículo 34,
punto 9 desarrolla y detalla muchos aspectos de este artículo. Hablaré después de las herramientas disponibles, cómo funcionan las plataformas, cómo implantamos un sistema digital en nuestra empresa, cuáles son los métodos de fichaje. Bueno, esas cosas y cositas a tener en cuenta a la hora de contratar y, bueno, y luego ya, bueno, pues las preguntas de los asistentes, ¿vale? Todo lo que tengáis, lo que no os haya quedado claro, sí que os pido que me lo preguntéis. Ah, tío, se me ha ido una diapositiva. Bueno, pues empezamos con los antecedentes. Voy muy deprisa porque esto es simplemente para ver el caldo de cultivo eh, hasta llegar al texto que tenemos ahora mismo. Bueno, pues ya en el año 2014, en el año 2013, mediante el Real Decreto 16 de 2003, se modificó el Estatuto de los Trabajadores y el artículo 12.4, letra C, como sabéis, nos establecía ya la obligatoriedad de registrar las jornadas parciales y horas complementarias. O sea, ya había que registrar las jornadas parciales. En el año 2015, cuando se reforma el Estatuto de los Trabajadores, que hay una reforma bastante más importante del texto, se incluye en el artículo 35.5 la obligatoriedad de registrar las horas extraordinarias. Eso ya lo lleváis haciendo un montón de años. Luego, a lo largo del 2015 y 2016 hay unas sentencias muy famosas de la Audiencia Nacional en las que obliga a las empresas, que son entidades bancarias, son conflictos colectivos en cuanto entre trabajadores y entidades bancarias. Lo que les obliga es a llevar un registro diario de las jornadas ordinarias también, porque dice la Audiencia Nacional en esas sentencias que el único instrumento válido para saber las horas extraordinarias que hace un trabajador es saber la jornada ordinaria que tiene que hacer, que hace. Perdón. Entonces, ¿y qué nos pasa en el 2017? Pues que el Tribunal Supremo revoca esta sentencia, la anula, porque dice que en el Estatuto de los Trabajadores no dice nada en este momento de que haya que registrar las jornadas ordinarias. Por lo tanto, si el legislador quiere, pues que lo haga, pero que en ese momento que no, que el derecho positivo español no lo recoge. Entonces, bueno, esto ya va gestando que en el año 2009 entre en vigor de forma generalizada mediante ese decreto 8 de 2019 que se tienen que registrar todas las jornadas de los trabajadores. Claro, como explicaré después, la forma no lo dice, entonces, bueno, pues cada uno lo ha ido haciendo como, cada empresa lo habéis ido haciendo como habéis podido, como habéis querido y como la ley permitía, evidentemente. Y en el año 2022, bueno, sentencias hay muchas sobre esto que voy a decir, muchísimas. Sanciones también. Pero bueno, esta es un poco de las más significativas. En el año 2022 hay una sentencia de la Audiencia Nacional en la que, bueno, en un conflicto de una empresa de muchos trabajadores muy importante a nivel nacional, le dice que no puede seguir llevando el registro en papel, que que tiene que buscar un método objetivo y fiable, que el papel no es objetivo ni es fiable, y que le condena a en 30 días cambiar el sistema de registro. Y lo que le dice es que en los tiempos que estamos ya se deberían utilizar sistemas digitales. Ya se lo va indicando al legislador de alguna manera que el papel, pues, pues no es lo más fiable ni objetivo. Es verdad que el papel bien llevado no ha habido ningún problema. Hay empresas que han utilizado el papel durante todo este tiempo y bien llevado no hay ningún problema. Lo que pasa es que el papel lo aguanta todo y se ha detectado muchísimo fraude con los registros en papel. Y luego, bueno, pues alguna cosita pues también importante que nos ha afectado a los métodos de registro. En el año 2023, el Comité Europeo de Protección de Datos prohíbe, bueno, no es que prohíba, considera los datos biométricos como categorías especiales de datos. Por lo tanto, está prohibido su tratamiento, con excepciones. Luego hablaremos huella dactilar, reconocimiento facial, etcétera. Luego hablaré sobre ello, voy a profundizar un poquito porque creo que es bastante importante. Y ya llegamos pues al año 2025, que llevamos todo el año con la digitalización del registro de jornadas, que, bueno, pues ahora mismo ya tenemos un texto prácticamente definitivo,
porque se aprueba en Consejo de Ministros y preveemos que antes de finalizar el año esté aprobado. Ahora entraré en materia sobre este nuevo texto y todas las particularidades que lleva. Bueno, actualmente la normativa, por dar un repaso, es ese Real Decreto 8 de 2019 de medidas urgentes de protección social y de lucha contra la precariedad laboral en la jornada de trabajo. Ya llevamos años con ello. Mm, que la exposición de motivos de este Real Decreto lo que nos decía era que con con esta regulación se quería combatir la precariedad laboral y el control de las horas extraordinarias. Modifica el artículo 34 del Estatuto de los Trabajadores, añadiéndole un párrafo número 9 que nos dice que que hay que registrar diariamente la jornada laboral de cada trabajador, con la entrada exacta de entrada y salida de cada empleado, que los registros se tienen que almacenar durante 4 años, que tiene que ser accesible porque tiene que estar disponible tanto para trabajadores como para representantes legales de los trabajadores y como para la Inspección de Trabajo y Seguridad Social, y que el sistema de registro debe ser Hola, Ana, ¿estás en la oficina? Hola, Anda, pues vete a mi ordenador hola, y ¿se está reinícialo escuchando? porque se me ha colgado. Lo he reiniciado en remoto y se ha ¿Se debido está perder ahí. escuchando a alguien? ¿Se está escuchando a alguien? Por favor, apaguen vale, gracias. Bueno, y que el sistema de registro debe ser inalterable. Bueno, pues esto es todo lo que dice en ese momento. Entonces, bueno, pues cada empresa deja abierta la negociación colectiva, la organización del registro de jornadas en las empresas y, bueno, pues lo que he dicho antes, cada empresa eh, ha ido haciendo lo que buenamente ha podido. Es decir, unos habéis utilizado el papel, seguís utilizando el papel, otros pues han dado ya el salto hacia la digitalización. Desde luego hay muchísimas empresas que ya utilizan las plataformas digitales para el registro de jornadas. Otros se han decantado por los sistemas biométricos. Se ha utilizado muchísimo la huella dactilar, el reconocimiento facial, porque era muy cómodo. Qué duda cabe que es comodísimo, pero ahora tiene ese problema también desde el año 2023. Y bueno, pues se ha ido organizando el registro más o menos como habéis podido. ¿Qué ha pasado? Bueno, pues que ha habido muchísima controversia, que ha habido, bueno, hay un montón de sentencias, pero como en todo, a lo largo de este tiempo, pues bueno, pues hay muchas cosas que han pasado que han ido gestando este nuevo texto. Por esa experiencia de cosas que, bueno, pues de sentencias, de inspecciones, de instrucciones de la Inspección de Trabajo, de cosas, bueno, pues todo, la doctrina, absolutamente todo ha ido gestando, pues eso, este nuevo texto, ¿no? Y bueno, pues en cuanto a la norma, veréis ahora que se detalla muchísimo más. ¿Eh? ¿Quiénes están obligados a registrar su jornada en este momento? En este momento, desde que se aprueba esta ley hasta ahora mismo. Bueno, pues todos los empleados, independientemente de movilidad, de que sea un trabajador con movilidad, que trabaje en remoto, trabajadores con horario flexible, trabajadores con jornada parcial, trabajadores en prácticas. Bueno, pues toda persona que tenga una relación laboral con una empresa, la práctica totalidad, tienen que registrar su jornada. Las excepciones, personal de alta dirección, autónomos sin trabajadores, o sea, el autónomo, lo que es el autónomo, penados en instituciones penitenciarias, ciertos regímenes especiales que ya tienen su propia regulación, pues marina mercante, ay, perdón, pues yo qué sé, eso, marina mercante de deportistas de élite, em, las excepciones del artículo 2 del Estatuto de los Trabajadores, bueno, pues todo todos esos trabajos, el transporte transfronterizo, trabajadores con discapacidad en centros especiales de empleo, los socios de cooperativas tampoco tienen que registrar su jornada. Aquí también se incluyen los empleados y empleadas de hogar hasta que entre en vigor.
este nuevo texto, porque eso cambia también. Todo esto que estoy comentando es lo que está en vigor a día de hoy, pero muchas de estas cosas van a cambiar. Eso lo explicaré ahora. Bueno, pues voy a hablar ahora del fichaje biométrico. En el año 2023, el Comité Europeo de Protección de Datos, en sus directrices 5/2022, establece la prohibición general, no establece la prohibición general realmente, lo que califica es como categorías especiales de datos los datos biométricos y eso ya estaba prohibido su tratamiento. Entonces, la principal diferencia del año 2019 de que podíamos implantar un sistema con huella dactilar a después de 2023, que ya no podemos hacerlo, salvo excepciones que ahora comentaré, es que se consideran categorías especiales de datos. ¿Y qué nos dice cuando todo este documento, que es bastante denso y que habla de muchas cosas, de los peligros que tiene el almacenar este tipo de datos, el tratamiento y demás? Bueno, pues esto se transpone a la guía que publica la Agencia Española de Protección de Datos y que ahí nos explica absolutamente todo lo que se puede hacer, lo que no se puede hacer. Y en primer lugar, lo que nos dice es que estos datos, estos sistemas almacenan demasiados datos de la persona, como el sexo, la orientación sexual, enfermedades, datos genéticos. O sea, son datos que identifican de forma inequívoca a una persona determinada. Por lo tanto, el utilizarlos para un simple registro de jornadas o un simple acceso a un edificio, pues que no es conveniente, no es nada conveniente. Lo desaconseja rotundamente porque dice que ingieren los derechos fundamentales de la persona. Disculpad un segundo, disculpad un segundo. Perdonad. A ver, vamos a ver. Vale, sigo. Que ingieren los derechos fundamentales de las personas y que hay que tener mucho cuidado con la utilización de estos métodos porque al estar almacenados en entornos digitales pueden ser susceptibles de hackeos, lo vemos todos los días, el- la sustracción de datos de grandes bases de datos, de grandes empresas, de incluso organismos oficiales. Entonces, tiene mucho miedo de que estos datos se puedan robar y se pueda realizar fraude o suplantaciones de identidad y ese tipo de cosas. Bueno, así empieza, ¿no? Y luego pues nos dice también que no es proporcional, que esto, bueno, pues que se pueden utilizar otros métodos alternativos, mucho menos invasivos. Ya en el 2021, la guía para las relaciones laborales de la Española de Protección de Datos ya nos decía que había que utilizar el método menos invasivo posible para realizar los registros de jornadas. Por lo tanto, siguen en la misma línea. Evidentemente, pues es un sistema a lo mejor demasiado invasivo como para registrar una jornada. Aún así nos dice, bueno, si alguien quiere seguir utilizándolo, hay excepciones. Las excepciones son de seguridad nacional, de investigaciones científicas, de bueno, pues de tema médico, ese tipo de cosas, ¿no? De enfermedades, bueno, pues para curaciones de enfermedades, ese tipo de cosas. Pero aún así, os voy a poner un ejemplo muy gráfico. Por ejemplo, en una prisión, todos entenderíamos que en una prisión se utilice un método de este tipo para identificar de forma inequívoca a una persona que está dentro, ¿no? Es lógico. Y de hecho se utilizan este tipo de sistemas en muchos sitios. Bueno, pues para poder utilizarlo, tienen también que presentar una evaluación de impacto de protección de datos
en la que ahora explicaré lo que es, tienen que dar cuenta a la Agencia Española de Protección de Datos y tienen que contar con autorización judicial para utilizar este método en una prisión, por ejemplo, que todos entenderíamos que por seguridad nacional, pues, oye, que se utilice, ¿no? No quiero decir que tiene muchas garantías. La protección de datos hay que garantizarla y bueno, pues hay que seguir todas las directrices que nos indican. Esas excepciones de las que hablaba, que bueno, pues hay empresas que quieren seguir utilizándolo, pues tienen que cumplir una serie de requisitos, no pocos. Son casi imposibles de cumplir, porque hay empresas que, aunque han intentado cumplirlo, al final les han multado también. Y las multas de la Agencia Española de Protección de Datos no son como las de la Inspección de Trabajo. Las de la Agencia Española de Protección de Datos son enormes. No voy a decir desproporcionadas, pero son altísimas. ¿No? Serán proporcionadas seguramente porque los datos personales son muy importantes, pero son muy altas. Entonces, lo que nos dice es que tenemos que tener una evaluación de impacto de protección de datos, que tenemos que superar el triple análisis en esa evaluación de impacto, que evidentemente os la tiene que hacer alguien salvo que seáis especialistas en ello, os lo tiene que hacer un especialista. Y hay que superar el triple análisis de necesidad, idoneidad y proporcionalidad. Es necesario, realmente tenemos que justificar que no podemos implantar otro sistema alternativo. Y eso es bastante complejo. Es decir, yo tengo una fábrica en la que fabrico queso y tengo a mis empleados que fichan con huella dactilar al entrar en la planta y al salir. Por ejemplo, ¿cómo no voy a poder sustituir ese sistema por una tarjeta? Si las tarjetas ya se utilizaban en el 1700 y pico y eran, bueno, pues el método habitual de fichaje. Quiero decir, ¿cómo justifico que no? No, es que mis trabajadores solamente pueden registrar su jornada por huella dactilar. No, no. Sus trabajadores pueden llevar una tarjeta y le podemos decir, ya, pero es que se la pueden cambiar. No, ya, no, pero es que eso no es ese es problema suyo. No, le dirían, no, ese es problema suyo, pero eso no justifica que usted quiera tener este sistema. Cosas así. ¿Es proporcional realmente esa cantidad de almacenamiento de datos para un simple registro de jornadas? Bueno, pues hay que justificar muy bien si es proporcional esa cantidad de datos y esa exposición de esos datos en un entorno digital a un simple acceso a un edificio, porque aquí se habla también de accesos a edificios y de, sí. O un registro de jornadas. Aparte de estos, el consentimiento expreso del trabajador tampoco es suficiente, porque lo que nos dice la guía es que el trabajador se puede sentir coaccionado por la empresa para firmar su consentimiento expreso de que utilicen estos datos. Por lo tanto, aunque el trabajador consienta, tenemos que seguir cumpliendo el resto de los requisitos. Y luego hay más requisitos que son a nivel técnico, que a nivel técnico, pues yo he preguntado a los técnicos de mi empresa y los ingenieros y demás, y dicen que bueno, pues que no es nada fácil, porque nos pide, por ejemplo, que separemos la plantilla que recoges al trabajador em, cuando vas a hacer pues la plantilla biométrica de ese trabajador para meterla en el sistema, pues hay que separarla del almacenamiento de los datos que tenemos nosotros en el sistema informático, por ejemplo, y luego también hay que utilizar un sistema de encriptado, pues bueno, pues importante como para que para que se considere que tenemos un sistema seguro. Bueno, hay una serie de requisitos que si alguien necesita más información, yo no tengo ningún problema en mandárselo, en enviárselo, que se pongan en contacto conmigo, porque esto es un tema denso, es un tema que se puede estar hablando mucho tiempo y lo único que quiero que sepáis es esto, que es muy complicado seguir con estos sistemas, que no es nada aconsejable y que si tenéis maquinaria de este tipo que habéis estado utilizando para la huella, seguramente se puede adaptar a la lectura de un QR de una tarjeta o de un llavero RFID, bueno, de estos métodos que sustituyen la tarjeta tradicional y que ahora, bueno, pues se utilizan dispositivos de este tipo. Seguramente lo podéis adaptar para que no tengáis que hacer una nueva inversión, pero no os arriesguéis porque yo estoy viendo
yo estoy viendo sanciones, cualquiera, cualquiera que navegue por internet y busque sobre esto, puede ver la cantidad de sanciones y lo cuantiosas que son. Las sanciones por protección de datos van desde 40.000 euros hasta 20 millones de euros, o el 4% de la facturación de la empresa. Yo estoy viendo sanciones de 200 y pico mil euros, de, no sé, 190.000, de 1 millón de euros. Lo podéis ver. Clubes de fútbol han sido muy afectados por tener la huella para la identificación de los socios, por ejemplo. Eh, Empresas que tenían realizada la evaluación de impacto de protección de datos y les han sancionado igualmente. Con lo cual, eso sí que quede muy claro. Sanciona a la Agencia Española de Protección de Datos. Esto para una inspección de trabajo es válido, pero no es válido para la Agencia Española de Protección de Datos. O sea, no es que venga un inspector de trabajo y os vaya a sancionar por tener un fichaje con la huella dactilar, ¿no? El inspector va a mirar los registros. Pero claro, estáis utilizando un sistema que no es válido para la Agencia Española de Protección de Datos porque tiene muchísimas garantías y hay que cumplirlas y sois susceptibles de multa, ¿vale? Un momento, no sé por qué no puedo. Vale, disculpad, Poli. Hoy tenemos mucho problema técnico. Espera, un segundo que dejo de compartir y vuelvo a compartir, que no sé qué es lo que pasaba, que no me dejaba pasar la diapositiva. Vale, ahora sí. Bueno, pues con todo esto llegamos ya a este proyecto de Real Decreto por el que se desarrolla el texto refundido de la Ley del Estatuto de los Trabajadores. Bueno, pues eso, que este nuevo Real Decreto tiene rango de reglamento y desarrolla el artículo 34.9 del Estatuto de los Trabajadores. Se inició el 30 de septiembre, se votó el inicio de la tramitación por vía de urgencia en el Congreso de los Diputados. Esto lo que quiere decir es que los plazos se acortan considerablemente y entre el 10 y el 20 de octubre se ha hecho la preceptiva consulta pública y ahora, bueno, pues se está pendiente de que se pronuncie el Ministerio de Economía y después se le dan 15 días al Consejo de Estado y a la Agencia Española de Protección de Datos para pronunciarse. Estos 15 días es un plazo muy corto que precisamente es una característica de la tramitación de urgencia. Por tanto, mm, antes de finalizar el año, casi estamos seguros de que esto está aprobado. Publicado en el BOE y, como sabéis, uno de los mayores cambios es que antes había 6 meses para adaptarse con el texto anterior y ahora nos dan 20 días. Entonces entra en vigor a los 20 días. Si se aprueba antes de Navidad, pues bueno, pues a lo largo del mes de enero tendremos para adaptarnos y ya entrará en vigor eso a los 20 días, con lo cual los plazos se han acortado considerablemente. Una de las principales características, si no es la principal, es la digitalización. Adiós al formato en papel, a las libretas, a las hojas de Excel, esos métodos que se han ido utilizando y damos pues la bienvenida al formato digital en cualquiera de sus formas porque hay multitud de fichajes. Aquí de forma más visual pues tenemos un móvil porque es verdad que es un método muy utilizado el de las aplicaciones móviles, pero tenemos muchos más. Hay, bueno, prácticamente hay métodos como para cumplir el 100% de la casuística a nivel nacional y de cualquier empresa, pero bueno, siempre puede pasar siempre puede haber un caso que necesite otro tipo de desarrollo y también, bueno, pues yo creo que tanto nosotros como las empresas, no puedo hablar por todas, pero bueno, entiendo que estamos preparados para desarrollar cualquier herramienta para una empresa que lo necesite. Bueno, pues empezamos con los cambios y con los detalles.
porque cambios realmente hay, pero es que tenemos mucho detalle. Este nuevo texto ha puesto de manifiesto algunas de las cosas. Mira, yo llevo dando estas jornadas desde primeros de año y hay muchas cosas que aparecen aquí que me preguntaban mucho las empresas y que no lo teníamos tan detallado. Y bueno, pues hay ciertos aspectos que me alegro de que estén porque preocupaban mucho a las empresas y hay cosas todavía que no están incluidas y os preocupan mucho también. Y ahora diré cuáles. Bueno, primer cambio fundamental, el registro se realizará por medios digitales, pues lo que acabo de explicar. La empresa tendrá que contratar una plataforma, tendréis que contratar una plataforma de las que existen en el mercado para digitalizar vuestro registro, el registro de vuestros trabajadores. Ay, disculpadme, tengo un poco de alergia y diréis, en esta época del año, ¿verdad? Bueno, pues sí, en esta época del año. Disculpad, de verdad. Bueno, el registro se realizará de manera personal y directa por los trabajadores, al inicio y al final de la jornada con hora y minuto exacto. Bueno, pues se deberá verificar la identidad del trabajador de forma inequívoca. Bueno, pues sí, eso no hay problema, porque todos los sistemas digitales, evidentemente, cuando el trabajador introduce su usuario y contraseña, por ejemplo, en uno de los métodos, pues está identificándose inequívocamente. También cuando abres la aplicación en el móvil, pues es él, ¿no? Ese tipo de cosas. Una tarjeta, pues la tarjeta también lleva en el código QR que lleva la tarjeta, lleva tus datos. Otra cosa es, esto lo voy a explicar un poco. A ver, vosotros las empresas con implantar un método que cumpla todas estas directrices, ya estáis cumpliendo la ley. Es decir, porque ahora seguro que hay alguien que está pensando, ya, sí, la tarjeta identifica a uno, pero la puede pasar otro. Ya, bueno, pero eso es fraude, eso ya es un fraude que os está haciendo un trabajador. Vosotros de eso no tenéis la culpa. Y es válido, o sea, vuestro método es válido para el registro. Luego, si alguien comete un fraude, eso ya no es culpa vuestra. ¿Eh? Eso es así. Pero bueno, sí que em, el trabajador tendrá que registrar su jornada al inicio y al finalizar. Y que las interrupciones y las pausas ahora van a cobrar muchísima importancia porque la característica que tiene un sistema digital es que queda todo registrado, queda la trazabilidad, que también nos exigen, la trazabilidad del dato nos lo exigen a los desarrolladores. Claro, nosotros tenemos que dejar un registro, Buenos días. la plataforma tiene que dejar un registro de quién ha registrado su jornada, quién ha hecho una pausa, a qué hora. Todo, queda absolutamente todo. Si ha habido alguna alteración, una modificación, quién lo ha hecho, con bien identificado, a qué hora la ha hecho. Y todo eso queda registrado. Y entonces tú, cuando sacas un informe, pues aparece todo ese rastro. ¿Y qué pasa? Cuando queda el rastro, pues que tenemos que tener mucho cuidado. Hay que tener mucho cuidado con las jornadas, que se ajuste lo máximo posible a la realidad, lógicamente. Y por ejemplo, con las interrupciones. Claro. Las interrupciones que no constituyan tiempo de trabajo. Si yo trabajo de 9 a 5 y tengo 15 minutos o 20 minutos o media hora, lo que yo tenga pactado con la empresa y por convenio, bueno, pues tengo ese tiempo para tomarme un café, almorzar, bueno, pues no pasa nada, o sea, no tenemos que hacer nada porque eso es una pausa que me corresponde por ley y que está dentro de mi jornada laboral. Pero si yo trabajo de 9 a 5 y además de esa pausa vamos a poner 20 minutos que me voy a tomar un café, yo luego tengo con mi jefe o tenemos firmado en el convenio que yo me cojo media hora para comer, de 2 a 2:30, por ejemplo. Y que luego al finalizar la jornada yo recupero esa media hora. En vez de salir a las 5 salgo a las 5:30.
yo tengo que registrar esa pausa de la comida, porque si no registro esa pausa de la comida, esa media hora que hago a mayores al final se va a considerar como media hora extraordinaria al día. Y va a venir una inspección y me va a totalizar todas esas horas extraordinarias y voy a tener que pagarlas o compensarlas y además voy a tener que pagar las cotizaciones sociales correspondientes. ¿Vale? Así que es muy importante que ahora tengamos claras esas pausas. Luego, cosas que pasan muy habituales. Ese trabajador que llega un cuarto de hora antes a la empresa, ¿no? Pues porque, oye, llega antes, en lo que me tomo un café, hablo con uno, con otro, y luego me siento en mi puesto de trabajo, me siento o me pongo a fundir hierro, lo que, vamos, lo que sea pertinente, mm, justo a la hora que inicia una jornada. Claro, hay que tener muy claro a qué hora empieza mi jornada. A las 9 de la mañana, muy bien, pues tú llegas a las 9 menos cuarto y ese cuarto de hora, pues no puedes registrar la jornada en el momento que entres por la puerta. Claro, eso que quede muy claro. Hay que delimitar bien qué es el tiempo de trabajo y qué es lo que no es tiempo de trabajo. Por ejemplo, vale, en ese caso, bueno, pues se puede decir, oye, ten cuidado, tú registras la jornada cuando empieces a trabajar, no cuando entres por la puerta de la fábrica o de la empresa, ¿no? Al finalizar lo mismo, ¿no? Tú has terminado, pues apagas el ordenador o te quitas de la máquina donde estés o dejes el martillo que estás utilizando y ya registra la finalización de tu jornada porque has terminado. ¿Que luego te quieres quedar media hora por la empresa? Pues te quedas. Oye, cada uno. Pero esas cosas son relativamente sencillas, pero hay cosas, pues que a lo mejor no tenéis habladas con algunos trabajadores, porque se está dando, ¿eh? Yo de esto recibo muchas consultas y muchas preguntas. Claro, por ejemplo, el tiempo de trabajo imaginaos que tenéis, pues es un taller, ¿no? Tenéis un taller o cualquier otro negocio que precise, pues, un buzo, un uniforme o lo que sea, ¿no? O una panadería que se ponen algo, ¿no? Una bata o lo que sea, ¿no? Con un delantal. Eh, bueno, pues el tiempo de preparación, el tiempo de ponerse el uniforme, ¿constituye tiempo de trabajo o no? Claro. Pues eso lo tenéis que tener delimitado, porque hay muchísimas empresas que no lo tienen. Porque hasta ahora, claro, imaginaos, bueno, pues yo tengo en un papel de 8 a, yo qué sé, de 9 a 2 y de 4 a 7. Ya está, se firmaba y ya está. Y no teníamos bien hablado si, oye, yo este tiempo en el que llego y me pongo el uniforme, esto tengo que registrar nada más llego o cuando empiezo a trabajar. Pues depende del acuerdo que tengáis, claro. Depende del acuerdo que tengáis con el trabajador y de lo que diga el convenio y lo que diga el contrato. Es que eso lo tenéis que hablar ahora, porque sí, hay sistemas que, bueno, pues si tienes un móvil, introduces cuando empiezas a trabajar, cuando, ya digo que todo eso hay que hablarlo. Lo tenéis que hablar, si no lo tenéis bien claro, lo tenéis que hablar con el trabajador. Pero claro, si yo tengo un sistema de registro de tarjeta, pues tengo que tenerlo muy bien medido, porque entro, ficho, claro. ¿Dónde lo pongo? Es decir, quiero decir con esto, eh, que si, que si el tiempo en el que se está preparando para iniciar su jornada laboral cuenta como tiempo de trabajo, pues lo tengo que poner a lo mejor a la entrada para que nada más entre ya, se inicia la jornada y ese tiempo de preparación. ¿Que no es jornada laboral? Pues igual tengo que poner el aparato para que pasen la tarjeta en caso de que se tenga ese sistema, ¿eh? Yo estoy poniendo ejemplos. Pues justo cuando empieza a trabajar, en el momento en que entra ya a la sala donde trabaja o a la planta donde trabaja. Quiero decir que todo eso, a ver, no importa porque todo eso os asesoramos, pero tened claro con los trabajadores sus tiempos de trabajo y sus pausas y todo ese tipo de cosas.
¿vale? Para que esto luego no sea un problema de horas extraordinarias que se acumulan, etcétera, etcétera, que está pasando todos los días. Esto está pasando todos los días. Totalizaciones de jornadas, vamos, está pasando todos los días. De horas extras, eso, de minutos que se convierten en horas extraordinarias, más de lo que podéis imaginar. También nos dice que hay que registrar de forma separada las horas ordinarias, extraordinarias, complementarias, en caso de las jornadas parciales, y el tipo... Ay, ya me vais a disculpar. Me ha dado, pero bien fuerte. Y el tiempo de trabajo efectivo o de disponibilidad. Tipo de jornada, si completa o parcial. Bueno, a ver, empezando porque ya desde, ya desde hace años las personas que tienen jornadas parciales con las horas complementarias hay que totalizarles las horas a final de mes o a final del periodo que se haya pactado y entregárselas junto con el recibo de nómina. Las horas extraordinarias también es obligatorio, ya desde hace, bueno, pues desde que se registran las las horas extraordinarias, ya es obligatorio totalizar las horas, como sabéis, y entregarlas al trabajador con junto con el recibo de nómina. Bueno, pues ahora la jornada ordinaria también. También hay que entregársela junto al recibo de nómina. O bueno, enviársela, el método el método que se pacte. El tiempo de trabajo efectivo de disponibilidad. Esto era una de las preguntas, una pregunta que era muy recurrente. La gente que está de retén, por ejemplo. Esto era muy recurrente, sí, sí. Entonces, bueno, pues ahora, pero esto vosotros os tenéis que preocupar. Quiero decir, esto tenemos que preocuparnos las empresas desarrolladoras, que tenemos que tener todo este tipo de cosas para facilitaros el trabajo. ¿No? Entonces vosotros lo único que, eso, pues una persona que tengáis de retén que está 12 horas y, por ejemplo, pues tiene una hora de trabajo efectivo porque se ha producido una avería donde, bueno, pues donde sea. Bueno, pues hay que registrar las 12 horas de disponibilidad y esa hora de trabajo efectivo por separado. Ya digo que eso somos las empresas desarrolladoras las que tenemos que ponerlo a disposición del cliente que sois vosotros, como todo este tipo de cosas. O sea, que haya un TIC para hora extraordinaria, otro TIC para hora complementaria, ese tipo de cosas las tenemos que poner a disposición nosotros. Pero las tenéis que saber y vuestros trabajadores tienen que saber cómo registrar para que luego en caso de, bueno, que os van a inspeccionar a todos. Yo creo que se van a intensificar las inspecciones, sobre todo al principio. Por lo tanto, bueno, pues intentad tenerlo lo mejor posible. ¿Eh? También nos dice que tengamos en cuenta el principio de minimización en cuanto a la protección de datos de los trabajadores. Claro, por lo que hablaba antes, utilizar sistemas el menos invasivo posible. Pues esto se refiere a, a todo lo que hemos estado hablando anteriormente. Pues claro, es que hay sistemas muy invasivos con el trabajador. Entonces, bueno, y aparte que no es necesario, que nosotros necesitamos cumplir la ley sobre el registro de jornadas. No necesitamos mucho más. Un momento, por favor. Ay, a ver. Vale. Otra cosa que nos dice esta nueva norma es que el formato tiene que ser legible y compatible con los de uso generalizado. Claro. Es que una de las grandísimas novedades que tenemos, aparte de la digitalización, yo creo que la segunda más importante, para mi gusto, es que la inspección de trabajo va a poder acceder de forma remota a los registros. O sea, en este mismo texto se modifica el Real Decreto que regula la actividad de la inspección de trabajo y lo que nos dice incluye eso, que puede acceder de manera remota a cualquier cosa, ¿eh? O sea, esto se refiere al registro de jornadas, pero la modificación es general. A partir de ahora, la Inspección de Trabajo podrá acceder a nuestros registros de muchas cosas más por vía remota.
no se sabe todavía, esta es una de las grandes incógnitas, no se sabe todavía cómo se va a hacer, porque no se ha dicho. Pero bueno, a lo largo del tiempo iremos viendo cómo lo van a hacer, porque se habla de que se está desarrollando una herramienta intermedia para que las empresas compartáis vuestros archivos para que la inspección pueda verlos en tiempo real y de forma permanente, que es lo que dice la ley, ¿eh? Que lo va a poder ver en tiempo real y de forma permanente. Entonces, pues no sé, no sabemos todavía. Los trabajadores les vais a tener que dar acceso a sus registros, que eso es, disculpad un segundo, porque un segundo, ¿eh? Perdonad, perdonad, pero me está dando fortísimo. Y casi, es que me cuesta hasta hablar, lo estáis viendo que me cuesta hasta hablar y lo siento muchísimo, de verdad. Pero bueno, estas cosas. Bueno, entonces, lo que estaba comentando sobre la forma de acceder, tanto la inspección de trabajo como los trabajadores, como los representantes legales de los trabajadores. El trabajador, pues se le da un usuario y una contraseña en el caso de que tenga ciertos métodos de registro y, por ejemplo, si tiene una aplicación en un móvil, pues lo puede ver directamente. Dentro de la aplicación se le da permiso y ve sus registros de forma permanente y en tiempo real, que es lo que nos exige la ley. Que está registrando su jornada por tarjeta, bueno, pues se le da, tiene un usuario y una contraseña para acceder en el ordenador a la plataforma y ver sus registros, ya está. O sea, no es nada del otro mundo. Los representantes legales de los trabajadores, pues también se les da un usuario y una contraseña para que accedan a los registros de sus compañeros. Eso sí, hay ciertas particularidades. Mm, no, los registros a los que pueden acceder no pueden tener eh, datos como el DNI, como la dirección, ¿vale? Hay que tener cuidado ahí con la protección de datos. Pero bueno, por lo demás, y esto sí que cambia con respecto a ahora, porque en la actualidad sí que tienen derecho a solicitar los registros, pero eso, los tienen que solicitar, se los tenéis que conceder la empresa y porque, bueno, sí que es obligatorio que se los concedáis, pero no tiene que ser ni el mismo día, ni en tiempo real, ni de forma permanente. Cada vez que necesitan registros, pues os los solicitan y vosotros les dais copias. Bueno, incluso hay una sentencia del Supremo eh, que hablaba de esto, del derecho al acceso los representantes legales de los trabajadores a los registros. Pero bueno, en este momento sí que ahora va a cambiar completamente y sí, pues tienen acceso de forma permanente y en tiempo real. Ya digo que no hay ningún problema. Esto es un usuario, contraseña, se les dan los permisos pertinentes y ya está, no hay ningún problema. Y la inspección, pues ya nos irán contando cómo se va a conectar a nuestro sistema. Claro, con esto sí que es conveniente que la persona que se vaya a encargar en vuestra empresa, a ver, hablo de en una empresa un poco más grande, pues el Departamento de Recursos Humanos, lógicamente, o bueno, un administrativo o incluso el gerente, sí que revisad lo que conlleva este sistema, estos sistemas digitales, es que yo os aconsejo revisarlos semanalmente por lo menos para ver a quién se le ha olvidado registrar su jornada. La mira. Pues ahora tengo aquí tres o cuatro. Jolín, pues les voy a mandar un correo. Oye, registrad vuestra jornada. Pasaros por la oficina que tenemos que arreglar esto. Ese tipo de cosas. No podemos dejarlo 2 meses sin mirar porque a lo mejor la inspección de trabajo nos ve, nos inspecciona un día y ve que nos faltan 10 registros de 10 trabajadores, por ejemplo. Quiero decir con esto, que revisadlo cada cierto tiempo y también los trabajadores, que luego hablaré del protocolo de información y tal, los trabajadores también tienen que ser conscientes que un día que se les haya olvidado tienen que avisar, oye, que se me ha olvidado. O, por ejemplo, pasa mucho, inicio la jornada, se me olvida iniciar la finalización de la jornada.
o sea, registrar la finalización de la jornada y me aparece una jornada de 14 horas. No, pues eso hay que, oye, mira, pues es que ayer se me olvidó, ¿no? Un poquito entre todos hay que hacerlo, ¿vale? Luego, cuando hable del sistema, pues ya os contaré otra serie de cosas para ver cómo se puede hacer de forma más cómoda. Pero bueno, aquí esto es lo que nos está contemplando el nuevo Real Decreto. Eh, También nos dice que hay que controlar las modificaciones de los asientos. Y aquí es donde nos dice que nos exigen una trazabilidad que garantice, bueno, pues que se pueda ver quién ha registrado a qué hora de forma inequívoca. Y las modificaciones deberán estar autorizadas por la empresa y el trabajador. O sea, esas cosas que estoy contando de, oye, que se me ha olvidado, oye, que ayer no registré la pausa del café, de ese otro café, no del que me corresponde, sino de ese otro café que tenemos pactado, que me cojo y luego recupero. Oye, se me ha olvidado, pues eso, finalizar la jornada. Bueno, pues ese tipo de cosas. Bueno, pues tienen que estar de acuerdo el trabajador y la empresa, se hace la modificación y no pasa absolutamente nada. En caso de discrepancia, se informará al representante legal de los trabajadores y si persiste, será constar en el registro. Perdón. ¿Qué pasa? Que, bueno, pues cuando no haya representante legal de los trabajadores, evidentemente, por lógica, pues será constar directamente en el registro y ya está. Y si no, pues bueno, pues como con toda controversia, si no hay acuerdo, pues al final, bueno, pues cada uno, ahí está el juzgado, que desde luego pues va a seguir estando ahí. Y bueno, pues las formas que se utilizan habitualmente cuando no hay acuerdo. Pero bueno, eh, y una cosa que es muy conveniente es tener como una doble validación. Es decir, el trabajador registra su jornada todos los días. Pasa una semana, pasan dos, hacen las modificaciones pertinentes. Oye, pues a mí se me ha olvidado esto, lo otro. Bueno, pues hacemos las modificaciones, pero luego de forma mensual o de forma semanal, es casi mejor mensual, tanto la empresa como el trabajador, hay sistemas que permiten que le salte una alerta tanto al trabajador como a la empresa para que validen todas las jornadas de ese periodo. ¿Qué conseguimos con eso? Demostrar que ha habido conformidad que ha habido conformidad, que damos conformidad tanto a la empresa como al trabajador a esas jornadas que están registradas. Por lo tanto, de cara a una inspección no tenemos ningún problema porque está viendo que estamos de acuerdo. Y lo que quieren es ver los registros bien hechos y que se está de acuerdo. Eso es lo que van a mirar. También, ¿qué más cosas tenemos que tener en cuenta? Tenemos que establecer un protocolo de información para los trabajadores y formarles. Bueno, esto es simplemente, pues decir, bueno, pues hemos implantado este sistema, dar formación sobre cómo funciona ese sistema, cómo funciona el método de registro que le hayamos dado al trabajador, si es por email, si es por WhatsApp, si es por app, si es por tarjeta, hay que explicar cómo funciona. Hay que establecer ese protocolo de, en caso de que a ti se te olvide registrar tu jornada, tienes que hacer esto. Tienes que avisar o como se quiera organizar. En caso de cualquier otro problema, bueno, pues hay que hacerlo de esta forma. En caso de que esté sin cobertura, lo vamos a hacer de esta manera. Ese tipo de cosas. Eso, vamos a establecer un protocolo por escrito, se entrega a todos los trabajadores firman que lo han, yo es lo que recomiendo, ¿eh? Firman que lo han recibido, porque bueno, simplemente nos dice que tenemos que establecer un protocolo y que hay que formar a los trabajadores. Es lógico, yo lo que creo que, claro que se va a comprobar que esto se está cumpliendo, por lo tanto, pues habrá que firmar que se ha recibido la formación, habrá que firmar que se ha recibido el protocolo y ese tipo de cosas, ¿no? Pero bueno, en eso también os podemos ayudar las empresas como la mía, como las os podemos ayudar en ese protocolo y en esa formación de los trabajadores. También ahora, pues todas esas excepciones al registro que había, bueno, que a día de hoy existen,
pues se van a eliminar, porque lo que nos dice esta norma es que también todos los regímenes especiales van a tener que registrar su jornada. Antes estaban exentos, ahora no. Ya digo, son regímenes especiales de marina mercante, de ferrocarril, de todos los regímenes especiales, eso, el artículo 2 del Estatuto de los Trabajadores, pues van a tener que registrar su jornada. El personal de alta dirección, también, bueno, pues los empleados y empleadas de hogar, como decía, los empleados y empleadas de hogar, ya hubo una sentencia el año pasado, en el 2024, del Tribunal Superior de Justicia de la Unión Europea, en el que consideró que no registrar las jornadas del personal de hogar, de los empleados y empleadas de hogar, que era discriminatorio. Por lo tanto, hay que registrar las jornadas. Lo que nos dice es que dentro de las posibilidades del empleador y del empleado, ¿eh? Pero sí que hay que registrarlas. Luego también, bueno, pues un autónomo no tiene que registrar su jornada, ¿eh? O sea, digo, estos regímenes especiales que tienen unos descansos diferentes, que tienen unas jornadas diferentes, que antes estaban exentos, bueno, pues ahora ya no lo van a estar. Pero, por ejemplo, un autónomo no va a tener que registrar su jornada, un socio de una cooperativa tampoco. Los penados en instituciones penitenciarias, no he visto nada. No he visto nada, no sé si sí o si no, no lo he visto. Como sabéis, siempre pasa cuando, bueno, pues cuando se aprueban las normas, en un principio, pues tienen ciertas lagunas, ¿no? Entonces, bueno, pues hay que estar a esas interpretaciones, esa información que nos irán dando con algunas cosas ya muy concretas, porque la realidad es que este Real Decreto ya puntualiza muchas cosas que antes no lo estaban. Por lo tanto, pero bueno, cosas así un poco, eh, una casuística particular, pues bueno, pues a lo mejor todavía no está recogido. ¿Vale? Y luego sobre las inspecciones. Las inspecciones, esto es un punto también. Esto es importante también porque en el anterior proyecto de ley, el que ha decaído en el Congreso de los Diputados en septiembre, ese sí recogía el endurecimiento de las sanciones, pero ahora no. Las sanciones quedan exactamente igual que están a día de hoy, que estaban hace 5 años. Es decir, este nuevo texto tiene rango de reglamento, por lo tanto no puede modificar la ley sobre infracciones y sanciones en el orden social. Por tanto, las sanciones siguen quedando de la misma manera las del artículo 40. El artículo 7, apartado 5, recoge la transgresión de las normas en materia de registro de jornada como infracción grave, que esto pues se modificó en el año 2019 y entró a formar parte de las infracciones graves. Bueno, pues sigue estando exactamente igual. El artículo 40 nos establece las sanciones que van desde 751 euros hasta 7.510, dependiendo de la graduación leve, moderada o en su grado máximo. La graduación se recoge en el artículo 39 y nos dice que, bueno, pues la graduación de esas sanciones, para graduarlas, la inspección de trabajo tiene en cuenta por requerimientos previos, intento de fraude, eh, no sé, pues número de trabajadores afectados, dinero defraudado. Bueno, tiene en cuenta pues una serie de cosas para graduarlo de forma leve, medio y máximo. El leve va de 751 a 1.500 euros, medio 1.501 a 3.750 y el grado máximo es 3.751 a 7.500 euros. La sanción sigue siendo por empresa, porque en esta otra ley que también contemplaba que iba a ser por trabajador, pero no. O sea, va a seguir estando por empresa y va a seguir siendo esto que veis en pantalla. Por lo tanto, las sanciones no se modifican. Que se están diciendo cosas por ahí que no son correctas. Las sanciones no se modifican, por lo que acabo de explicar. Bueno, esto es un poco de forma visual. La inspección de trabajo, bueno, pues ciertas multas, noticias, pero vamos, que en Internet podemos ver muchísimas sanciones y bueno,
muchas inspecciones y demás. Por lo tanto, yo lo que recomiendo es cuanto antes nos vayamos adaptando, pues mejor, porque qué duda cabe que nos va a ayudar luego un sistema digital nos va a ayudar en muchas cosas, sobre todo en tiempo que no, que vamos a tener que invertir menos, pero al inicio, oye, en el inicio todo es un poco, al principio todo es complicado. Nos tenemos que adaptar al sistema por muy fácil que sea y los trabajadores también y demás. Entonces, plazos, pues como he dicho, empezó en septiembre. Calculamos que en diciembre antes de fin de año está aprobado, pero no estamos seguros, por supuesto. Yo no estoy segura, ni muchísimo menos. Pero que es inminente ya, está claro. Y otra de las principales novedades es que ya no va a haber esos 6 meses para adaptarse, que el texto anterior sí lo recogía, 6 meses de adaptación. Bueno, pues habrán dicho, llevamos desde febrero, pues ya ha habido más que tiempo suficiente, digo yo, ¿eh? Y entonces nos van a dar 20 días para adaptarnos. ¿Y qué duda cabe que va a haber control porque se implanten estos sistemas en las empresas? Yo no digo que al día siguiente empiece a haber unas inspecciones terribles y os vayan a multar a todos porque además no, no, o sea, yo no soy, no es mi estilo lo de intentar asustar, ni, no, no, no lo es. Pero sí que es cierto que aunque al día siguiente no se pongan con inspecciones ya, que a lo mejor sí, pero imagino que no, pues hay que ir poniéndose, hay que ir adaptándose y hacerlo lo mejor posible para tener los registros de forma correcta y que en el caso de una inspección, qué duda cabe que ahora al poder acceder a la inspección de forma remota, se van a multiplicar las inspecciones porque en menor tiempo van a poder hacer más, eso no cabe duda. Y no es por asustar a nadie, pero es que eso es casi de lógica, ¿no? Que haya requerimientos que avisen antes, pues depende de la zona y depende de todo un poco. Pero bueno, vamos a ir haciéndolo, vamos a tenerlo bien y así pues, así estaréis más tranquilos, vaya. Y bueno, pues aquí ya paso a la parte práctica, cómo funcionan estas herramientas, qué es lo que tenemos que implantar. Bueno, perdón, qué apuro me está dando con todos vosotros, de verdad, pero no, no puedo, no lo puedo evitar. Bueno, pues cómo funcionan las herramientas. Eh, Esto se articula mediante plataformas. Yo tengo una plataforma a la que accedo con una plataforma web a la que accedo con usuario y contraseña. Ese es el administrador. El administrador, pues lo manejará pues, el Departamento de Recursos Humanos o un administrativo o el gerente o quien sea, ¿no? Y ahí es donde está todo. Ahí es donde tenemos toda la información de nuestra empresa, de nuestras sociedades. Podemos tener varias en la misma interfaz. Ahí tenemos todos los datos de nuestros trabajadores, tenemos los registros, tenemos las ausencias, las vacaciones, todo. Lo tenemos todo ahí. Por eso digo que una vez que nos hagamos un poco a la plataforma, pues vemos que a golpe de clic tenemos muchísima información aparte de los registros. Y ahí es donde va a la nube de esa plataforma, es donde va la información de todos nuestros métodos de registro. Es decir, yo ahí puedo ver lo que me está enviando el móvil de uno, lo que me está enviando la tarjeta de otro y lo que me está enviando el WhatsApp de otro, ¿no? Entonces, yo puedo ver ahí quién ha fichado, quién no ha fichado, toda la información que me ha pedido unas vacaciones, se las puedo denegar, se las puedo aprobar, ese tipo de cosas. Sí, nos va a facilitar mucho el trabajo en algunas cosas. Lo que pasa que, bueno, pues eso, el inicio siempre es cuando nos ponemos a cualquier modificación, pues bueno, es más complicado al principio. Herramientas disponibles. Vale, ¿cuáles son los métodos de fichaje? Conocemos apps, muchísimos trabajadores están utilizando una app. Hay muchas empresas que están implantando ese sistema, la mayoría, y ahí con el móvil tenemos, bueno, pues siempre tenemos la misma pregunta, la misma controversia. Ese trabajador que dice, yo no quiero poner la aplicación en mi móvil personal. Bueno,
pues no le puedes obligar, porque la jurisprudencia es muy reiterada en este sentido, que no se puede obligar a un trabajador a utilizar sus medios tecnológicos para cualquier cosa de la empresa. Pero bueno, habrá otros que sí. Entonces ahí o se llega a un acuerdo, o claro, yo entiendo también que una empresa diga, oye, yo no voy a comprar 50 móviles solamente para registrar la jornada, ¿no? Pero bueno, lo único que podéis hacer es negociar e intentar pues llegar a un acuerdo para implantar un sistema, una app que realmente es muy cómodo y te sirve para el que está en la misma, para el que está en la oficina, para el que está repartiendo en la furgoneta, para el comercial, para el que está viajando, sirve un poco para todo. Pero bueno, ese es un método más, ¿eh? Es muy utilizado, pero es un método más. Está la plataforma. La plataforma puedes acceder con un usuario y una contraseña, personal de oficina, por ejemplo, o bueno, también hay en sitios que ponen una tablet que cada uno va introduciendo su usuario y contraseña y va registrando su jornada. Aquí hay muchas opciones. ¿Eh? Pasamos a los sistemas RFID, que es lo más parecido a los métodos tradicionales de esas tarjetas que, bueno, pues lo pasamos por un lector y registramos nuestra jornada. Ahora son tarjetas con código QR, lectores de QR, llaveros, o sea, todo este tipo de objetos, de métodos que tú pasas por un lector y te lo lee, ¿no? Puede ser una pulsera, puede ser un llavero, puede ser lo que sea. Pero bueno, este es el sistema más tradicional y bueno, pues más indicado a lo mejor en fábricas en las que las personas entran a la planta de producción por un determinado lugar, salen por otro determinado y al pasar van fichando, lo que, mm, lo que pueda sustituir, pues por ejemplo, esa huella dactilar, ese reconocimiento facial, bueno, pues pueden ser las tarjetas. Por ejemplo, por ejemplo. La integración con mensajería también está siendo un éxito por WhatsApp, por Telegram, sobre todo, bueno, pues en sectores a lo mejor nos está pasando mucho con sectores que tienen mucho personal extranjero, que a lo mejor no dominan las nuevas tecnologías, personas que no dominan el idioma, que las nuevas tecnologías que a lo mejor todavía no, pues bueno, acaban de llegar. Esto nos lo plantean muchas empresas. Y bueno, pues el WhatsApp está siendo una manera de, una manera de poder cumplir la ley, de registrar la jornada y de que, bueno, pues de que una solución, qué duda cabe, en un momento dado. ¿Eh? También tenemos otros métodos. Hay más métodos, ¿eh? Por correo electrónico, se puede registrar la jornada incluso por teléfono, se desarrollan. Voy a poner un ejemplo, porque esto es un ejemplo real, ¿no? Nosotros llevamos desde 2016, por lo tanto, pues podéis imaginar la casuística que se nos ha planteado a lo largo de todo este tiempo. Por ejemplo, pues en empresas de limpieza con un personal ya con una edad, bueno, pues hay personas con una edad ya un poco avanzada que, que bueno, pues que no querían utilizar, bueno, no sabían utilizar el móvil, no, bueno, había alguna que ni siquiera tenía móvil, y bueno, pues se desarrolló un método para que pudieran llamar por teléfono desde los centros de trabajo. Eso, nos encargamos nosotros de todo, y bueno, pues cogían el teléfono. Marcaban un código de 4 dígitos y bueno, pues ya estaba, ya habían registrado su jornada al inicio y al final. Quiero decir con esto que cualquiera que tenga una casuística un poco rara o que por circunstancias, pues a lo mejor necesite otro método, no sé, siempre puede contar con nosotros y probablemente con muchas otras empresas desarrolladoras para que os ayudemos, ¿vale? Bueno, pues vamos a ver. No sé si me... Vale. ¿Qué nos aportan estas herramientas? Como estaba diciendo antes, que además de tener todos los registros al día y de verlos, pues nos pueden ayudar en muchas otras cosas, ¿no? La generación de informes de todo tipo, ya digo, vacaciones, ausencias, hay mucha información en estas plataformas
que nos pueden venir muy bien para el día a día. El acceso inmediato a los historiales de fichajes. Yo puedo ver en menos de 30 segundos el historial de un registro de hace 2 años, del mes de agosto de no sé quién, ¿no? Esas cosas. Entonces, bueno, pues también para que la inspección vea la información, bueno, pues de forma más rápida, no tenemos que estar buscando papeles para entregárselos y demás. Bueno, pues es las auditorías internas también, porque aparte de lo que nos exige la ley, nosotros podemos poner también otro tipo de controles a mayores. Por ejemplo, voy a poner un ejemplo que el otro día ha salido en una jornada. Vale, la ley nos dice que tenemos que registrar las interrupciones, las que no sean tiempo de trabajo. Eso nos lo dice la ley y eso es lo que va a mirar la inspección. Esa media hora que yo comentaba de comer y luego la recupero, o bueno, o una serie de descansos que yo pueda haber pactado con la empresa y luego recupero. Pero si de manera interna queremos controlar los 20 minutos del café, por ejemplo, que sean 20 minutos y no sean 30, también podemos configurarlo. Eso ya no sale en el registro. Si no queremos, no al inspector de trabajo le va a dar igual, porque eso es una pausa dentro del tiempo de trabajo, pero a nosotros a nivel de empresa, nosotros sí queremos controlar, a ver si han sido 20 minutos, 25 o 30, ¿no? Bueno, pues también lo podemos configurar. Podemos configurar para ver ese tipo de cosas, ¿vale? Por eso digo que hay que sacarle el jugo a estas plataformas para poder, bueno, pues porque nos facilitan las cosas. Y bueno, pues una de las maneras que hay de implantar estos sistemas es el kit digital. Como sabéis, el día 31 de octubre se ha terminado el plazo, quedaba solamente un segmento ya, pero claro, todavía como hasta el día 31 habéis podido solicitarlo, pues todavía habrá algunos que tengáis dinero que os ha sobrado del bono porque habéis gastado en una determinada cosa y todavía os sobra el dinero, os sobra dinero. La gente que lo haya pedido antes del 31 de octubre o el mismo 31, pues lo tiene entero. Bueno, simplemente recordar que como estos sistemas se engloban en la gestión de procesos, que es la de digitalizar y o automatizar procesos de negocio relacionados con los aspectos operativos o productivos de las empresas, bueno, pues el registro de jornadas digital encaja dentro de la gestión de procesos. Por lo tanto, podéis utilizarlo para implantar un sistema de este tipo, ¿vale? Tenedlo muy en cuenta, porque el primer año os puede salir de forma gratuita. Teniendo en cuenta que esto va a entrar en vigor dentro de poco, pues podéis utilizar el bono para implantar al menos el del primer año. Bueno, aquí un recordatorio de lo que eran los segmentos, que ya pues eso ya no queda ninguno para poder solicitarlo, pero sí que este es el dinero que os pueden dar a los que lo hayáis solicitado recientemente, aunque bueno, eso os suelen informar muy bien, seguro que os han informado fenomenal ahí en la cámara. Pero bueno, aquí tenéis el recordatorio del dinero para que podáis ir calculando. Y bueno, y esto es un poco todo. Espero que os haya sido de gran ayuda. Seguro que se me ha quedado alguna cosa en el tintero, pero bueno, siempre, siempre pasa. Así que ahora, bueno, pues vamos a ir con las preguntas. Pues antes de nada, muchísimas gracias por el esfuerzo, Belinda. Es verdad, o sea, muchísimas gracias. Han puesto ahora, Susana, una consulta en el chat. No sé si lo puedes abrir o prefieres que Sí, te lo lea. Y luego también han preguntado pues, si puedes comentar alguna solución concreta, algún tipo, algún software específico. sí, vamos a ver. A ver, empezamos, sí. Vale. Perdonar, nosotros queríamos un sistema de fichaje con tarjeta o llaveros, no con ordenador o con móvil, por no pedir a la gente que firme con sus propios móviles. ¿Me podéis recomendar alguna empresa con esta solución? Gracias anticipadas. Mira, yo en estas jornadas que son de Acelera Pyme, con las cámaras no se puede hacer publicidad.
Yo, evidentemente, soy la responsable de formación de una empresa que nos dedicamos a esto. Entonces, pero yo no puedo hacer publicidad porque esto no es una formación de carácter comercial. Entonces, si quieres, cógete mi contacto, me escribes y ya hablamos. Ya hablamos sobre soluciones. ¿Te parece bien, Carlos? Sí, sí, perfecto. O sea, de hecho, Carlos, como os mandaré, ¿me escucháis? A ver, que se queda cortado. ¿Me sí. escuchas ahora, Belinda? Sí que escuchamos, sí. Vale, perfecto. Sí, sí, Que perfectamente. como os mandaremos la Perfectamente. presentación, os mandaremos también el contacto de Belinda, ¿vale? Por si tenéis alguna duda en concreta de este tema o por tema de preguntar el software o lo que sea, ¿vale? O sea, eso por supuesto. Si os lo queréis apuntar, lo tenéis ahí, pero nosotros os lo mandaremos cuando os mandemos la presentación a los asistentes. Mira, muchas gracias, Maite González, que me dice, no te preocupes por la alergia, al contrario, te agradecemos el esfuerzo. Pues os lo agradezco mucho que seáis comprensivos porque cuando me da tan fuerte es que no puedo ni hablar. Y la verdad que me ha costado y me da un apuro tremendo. Yo tengo alergia a la humedad. La gente tiene alergia a las bacterias, pues yo es a la humedad. Entonces, pues me pasa mucho esto. Cosa un poco rara. Por si a alguien le interesa, nosotros lo tenemos resuelto en Gestiman. Bueno, esto se está haciendo publicidad. Alguien está haciendo publicidad. Bueno. Vale, Susana nos dice que gracias por la información. Si alguno más tiene alguna otra, así podemos comparar. A nosotros nos gustaría controlar el trabajo efectivo. El horario obligatorio queremos que se cumpla. De 9 a 1 y de 4 a 8. Y claro, no porque un trabajador entre a -5 te puede ir a las 8 menos 5. ¿Eso cómo se controla? Bueno, pues hay maneras. Hay maneras. A ver, la ley nos dice que cada trabajador tiene que entrar, registrar su jornada de forma exacta y tal, cuando salga también. Pero la operativa habitual de las plataformas es que también podemos programar el horario predeterminado. El horario predeterminado es que yo abro la aplicación y veo de 9 a 2 y de 4 a 7. Y entonces, si ese día he hecho de 9 a 2 y de 4 a 7, valido y ya. También tengo el botón de corregir siempre, el botón de poder agregar horas extraordinarias, el botón... A ver, hay que poder corregir la jornada. Que igual entro a las 9 y 10 y corrijo y pongo de 9 y 10. ¿Vale? Eso es una manera. Digo porque con eso pues hay menos olvidos, menos modificaciones y demás. Y si hay el botón de corregir, y salvo que nos digan lo contrario en algún momento, la jornada predeterminada se está utilizando prácticamente en todas las empresas que han digitalizado el control horario. Pero bueno, ahí estamos. Siempre que se pueda corregir, a día de hoy no hay ningún problema. Y luego, pues, si entra -5, claro, y tú lo que quieres es que se haga el horario, pues lo que te digo, que se cumpla, claro. Pues con ese horario predeterminado es como tú, aunque llegue a -10, eh, pues está haciendo las horas que le corresponden. Y luego, pues eso, que se vaya a -10, pero que se cumpla el horario que tienes pactado, ¿no? Sí, es lo que. Pues con la jornada predeterminada te quitas de esas cosas. Hola, gracias por el esfuerzo. A ver, este es Arístides. Hola, gracias por el esfuerzo y por la información. ¿Puedes aclararnos si es correcto que el empleado fiche con su móvil personal o se puede negar a ello? ¿Y se puede recoger la ubicación desde donde realiza el fichaje en ese momento? Vale, se puede negar a ello, ¿eh? Sí, sí. Sí, hay mucha jurisprudencia, al respecto, muchas sentencias. Y luego, ¿se puede recoger la ubicación desde donde realiza el fichaje en ese momento? Sí. Es más, nosotros recomendamos, porque, bueno, la empresa puede geolocalizar al trabajador, la ley de protección de datos le otorga ese derecho, o sea, no hay ningún problema. Sí que es cierto que para geolocalizar a un trabajador durante toda la jornada laboral,
solamente, ya sabéis que solamente se puede geolocalizar durante la jornada laboral, eso bueno, es un poco de lógica. eh, para geolocalizar al trabajador durante toda su jornada laboral, sí que hay que justificarlo. Que tienes que, otra vez, el triple análisis de necesidad, proporcionalidad, idoneidad, esas cosas. Que es necesario, pues por seguridad, por lo que sea, pero sí que ya lo tienes que poner, ya tienes que poner por escrito por qué quieres geolocalizar durante toda la jornada laboral. Y por supuesto, pues tienes que informar al trabajador, tienes que informar de dónde se almacenan los datos que se recogen en esa geolocalización. Entonces, nosotros recomendamos que solamente se geolocalice en el momento del registro de la jornada. Y de hecho es lo que nosotros hacemos. Si se contrata, vamos, si se quiere la geolocalización, que es opcional y no es un coste a mayores, o sea, está dentro de los servicios, pero hay gente que la quiere y otros que no. Bueno. Pues se programa para que se registre solamente en el momento del fichaje. ¿Eh? Y ahí sí que también hay que informar al trabajador, le tienes que informar también de dónde se almacenan esos datos. Bueno, pero ya no tienes que justificar tanto como si le geolocalizas durante todo el día, toda la jornada laboral, perdón. Hola, has comentado que por WhatsApp o Telegram sería posible, pero con ese método la inspección no tiene acceso directo, ¿o sí? No, es exactamente igual un WhatsApp que un Telegram, que PP, que, que una tarjeta, porque esos sistemas lo que hacen es enviar la información a la nube de la plataforma, que es a lo que tiene acceso la inspección. La inspección no va a tener nunca acceso a tu móvil, ni va a tener acceso a tu WhatsApp, ni a tu Telegram, lógicamente. Eso directamente, todos los datos. Tú te coges el móvil por la mañana y metes 09, he entrado a las 0900. Das a enviar, es que se envía directamente. Con el WhatsApp igual, con un correo electrónico igual. La tarjeta que hacemos así en el dispositivo, pues ese dispositivo lanza esa información a la nube de la plataforma. Entonces, no hay ningún peligro que se nos vayan a conectar. No podrían, no pueden, bajo ningún concepto. ¿Vale? A ver, Susana nos dice, claro, que no nos dejen colgados a -5 cuando somos 100. Claro. Claro, eso es. O sea, tú dices, aquí se entra a las 10 y se sale a las 2. Si vienes a -5 es tu problema. Aquí es de 10 a 2 que era lo que yo hablaba, porque hay mucha gente que va un cuarto de hora antes, 20 minutos antes, que llega a la oficina, pues eso. Entonces, esos tiempos, dices, eso va tú tienes que entrar por la puerta, o sea, tú tienes que estar en el mostrador de la tienda a las 10 de la mañana, no a las 10 menos 5, ¿no? A eso me refería cuando digo que hay que hablar, pues probablemente con más de uno y más de dos haya que sentarse a hablar sobre sus condiciones laborales, delimitarlas bien para que no pasen esas cosas. Probablemente nos vaya a pasar en todas las empresas, ¿eh? Me ha parecido entender que es necesario entregar al trabajador copia del registro mensual junto con su recibo de nómina. ¿Es correcto? Sí. Que yo entiendo que como se les da acceso a sus registros y también a la nómina, pues bueno, pues que ya con darle acceso, pero bueno, la norma es lo que dice, que habrá que entregarle copia totalizada, la totalización de todas las jornadas con el recibo de nómina. Pero bueno, luego estas plataformas también tienen esas totalizaciones, eso es un clic. Eso es un clic, sin un clic se le manda, se le envía y ya está, que tampoco. Luego una cosa que también os quería decir era que porque jornada parcial que no se registre bien se va a presumir como completa. Esto ya lleva pasando mucho tiempo, ¿eh? Esto hay inspecciones, hemos visto inspecciones y hemos visto luego también sentencias de casos que se han producido.
para que veáis la importancia que tiene el registro, registrar las jornadas como tienen que ser. Ya digo, jornada parcial que no estaba registrada o que no estaba bien registrada, se presumía como completa, con el consiguiente, con todas las consecuencias que eso conlleva. Y horas extraordinarias pasa exactamente lo mismo, que las horas extraordinarias cuando no estaban bien registradas o se intuía fraude o que directamente pues no había registro de ninguna y el trabajador 10 se presumía lo que dijera el trabajador. Hay muchas sentencias y demás, ¿eh? Así que esto para que lo tengáis en cuenta. A ver, Mari Carmen nos dice, buenos días a todos. ¿Y si se les olvida fichar en el momento justo? Mis operarios no siempre paran a la misma hora, ya que a veces se tienen que quedar a acabar un trabajo. ¿Qué hacemos en ese caso? Luego empiezan más tarde a trabajar. Bueno, pues se registra la hora de inicio y la hora de finalización. Y ya está. ¿Que se les olvida fichar en el momento justo? Pues bueno, tienen que fichar lo antes posible. O ya, por ejemplo, si yo tengo a las 9 y son las 11 y no la he registrado, si no tengo el horario predeterminado, pues ya no voy a poder poner que he entrado a las 9 probablemente. Entonces ya luego pues se modifica en la oficina y ya está. O se me olvida ficharlo de ayer. Todo se puede configurar, ¿eh? Tú puedes configurar también para que el trabajador eh, pueda registrar la jornada, aunque se le haya olvidado, pues la pueda registrar hasta el día siguiente, la del día anterior y cosas así, ¿eh? Todo eso se puede configurar. Pero bueno, ya digo que cuantas menos modificaciones haya que hacer, pues mejor. A ver, mis operarios. Sí, bueno, no sé si te he contestado. Y pones, si los trabajadores ponen problemas al uso de cámara y geolocalización, no se puede implantar, ¿verdad? Bueno, eh, hombre, siempre es mejor llegar a un acuerdo, pero tú la geolocalización puedes utilizarla. La ley te permite utilizar geolocalización sin el consentimiento, ¿eh? No te tienen que dar consentimiento. Tienen que estar informados, pero no tienen que dar consentimiento, ¿eh? Tú puedes utilizar la geolocalización como un método que te otorga el Estatuto de los Trabajadores para controlar el caos. ¿Que siempre es mejor llegar a un acuerdo? Sí, pero bueno, tú lo puedes implantar siempre que cumplas la ley, que les informes, que les digas dónde se almacenan los datos y que cumplas todos y cada uno de las exigencias que te exige la norma, no hay ningún problema. Perfecto, Belinda, pues muchísimas gracias por responder todas las preguntas y bueno, para todos los asistentes, lo que os he dicho, tenéis ahí el contacto, tenéis su contacto. Nosotros os lo mandaremos también con la presentación, ¿vale? Cualquier consulta o ya directamente también por tema del software que tienen ellos, etcétera, pues les podéis contactar, ¿vale? Muchísimas gracias, como te he dicho antes, por el esfuerzo, Belinda, por Gracias, la abuelito. y por la presentación. Nada, un saludo a todos, lo que os he dicho. Tenemos también una jornada pasado mañana sobre factura electrónica, ¿vale? Que también os tendréis que poner las pilas con eso, al igual que con el tema del control laboral. Como bien os ha explicado Belinda, podéis emplear ambos dos, tanto el de factura como gestión de procesos para el tema de control horario, ¿vale? Para cumplir con la normativa y así al menos ese dinero que os ahorráis este primer año. Y nada, cualquier cosita nos podéis escribir al correo de siempre, ¿vale? Un saludo a todos y muchísimas gracias, Belinda. Bueno, pues nada, gracias.